Declaran marinos por caso Ayotzinapa. Los jefes de Marina. Cuitláhuac arremete contra derechos humanos. Humanos, con todo respeto. Identifican a grupos que participaron en el ataque en Palenque. Un líder. Bienvenidos al Caporal del 29 de marzo. Comenzamos. Al gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, le molesta que mamás de personas desaparecidas protesten a gritos por la falta de resultados en la búsqueda de sus familiares. Al final de este encuentro ocurrido ayer, el lunes, el gobernador aceptó reinstalar la mesa de trabajo para este miércoles 30 de marzo. Si me sigue gritando, no busco a los hijos de todos siempre. Y estoy aquí para atenderlos. Vine a platicar, pero no me griten. Pero el miércoles reinstalamos la mesa. Yo personalmente le voy a dar seguimiento a los temas que se estén atorando y vamos a ver cómo hacemos que se corrija lo que no funcione. Y hablando de desaparecidos, ayer te platiqué del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, en donde se mostró un video donde se aprecia la participación de la Marina manipulando el basurero de Cocula, antes de que se hicieran las primeras diligencias oficiales para que el gobierno de Enrique Peña Nieto pudiera tejer esta llamada verdad histórica. Sobre la participación de la Marina, hecho del cual por primera vez se tiene pruebas y se hace mención, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió que en la conferencia matutina que mandos de esa secretaría ya declararon ante la Fiscalía General de la República. No solamente ahora, el ejército lo ha hecho. Y esta comisión de expertos presentó su informe. Antes lo hicieron conmigo, me mostraron toda la información que tenían, que iban a darla a conocer, como lo hicieron, y se va a continuar con la investigación. Ellos van a continuar un año más colaborando y se sigue haciendo la investigación. Sobre ese video al que haces referencia de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado. ¿Ante quién, perdón? Ante la Fiscalía. ¿Cuántos son? Pues todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo. No puedo decirles más. Como pudiste notar, el presidente no dio nombres, pero déjame platicarte del actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, a quien estás viendo en pantalla. Cuando ocurrió la desaparición de los normalistas en septiembre del 2014, él era comandante de la 8ª Región Naval en Guerrero, con sede en Acapulco, que agrupa a la 12ª Zona Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca, y a la 14ª Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, capital. Tuvo ese encargo de los años 2013 al 2015. Según el artículo 358 del Reglamento General de Deberes Navales, que te muestro en este momento en pantalla, los comandantes de región, zona y sector naval deben responder ante el alto mando en la planeación, conducción y coordinación estratégica de las operaciones navales que se hagan en su jurisdicción, por lo que debió de estar enterado de la manipulación que hicieron elementos de la Marina en el basurero de Cocula. Aunque esto establece la norma, al momento ninguna autoridad ha confirmado su participación, ni si ya declaró el actual secretario de Marina ante la Fiscalía General de la República por ese hecho. ¿Y cómo va el caso del emesista José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, brazo derecho del morenista Ricardo Monreal, senador? Detenido, recordemos, del Río Virgen, acusado de asesinar a René Tobar, candidato a alcalde de Cazones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió este comunicado que ves en pantalla, donde informa de una recomendación emitida a la Fiscalía Veracruzana tras comprobar varias cosas,
como que a Del Río Virgen no le notificaron a tiempo el motivo de la detención, que estuvo siendo vigilado desde Oaxaca cuando estaba de paseo con su familia, que no le garantizaron el derecho a una defensa adecuada dentro del proceso penal, que no existen pruebas de su participación en el delito, de tal forma que consideró la CNDH que se trató de una detención arbitraria, que hubo imputación indebida de hechos, que se vulneró el debido proceso, se vulneró la debida diligencia. La recomendación hecha a la Fiscalía Veracruzana señala que se debe de proceder con la reparación del daño, tanto a Del Río Virgen como a las personas que presenciaron y padecieron la detención, y que sean inscritos en el registro estatal de víctimas. Al respecto, el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, arremetió en contra del juez de distrito que le dio un amparo, por cierto, a Del Río Virgen para que se repita la audiencia inicial, y también arremetió en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trata de la segunda recomendación de la CNDH sobre el tema que el gobierno veracruzano no ha querido atender. Ya sería la segunda recomendación, sí. Tengo entendido. Son falsas, no hay violación a los derechos. ¿No se aceptaría entonces esta recomendación? He hablado hoy en la mañana con la fiscal, pero además ya conozco del caso desde antes, porque se promovió por el presunto responsable de homicidio, ¿sí?, supuestas violaciones, y después la retiró. O sea, no las llevó a través de un juicio. Ahora las activan a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ¿quién es el juez que determina si hubo violaciones a los derechos o no? El juez. El juez no es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo respeto. ¿Y cómo va el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, recordemos, electa por el PRD, el PAN y el PRI? Para este martes 29 de marzo fue programada una audiencia para la suspensión del proceso. Como recordarás, ella aceptó ser culpable de agredir y robar a 3 policías capitalinos, a cambio de que le sea suspendido el proceso penal en su contra y de que pueda regresar a sus labores como alcaldesa. Sin embargo, tenía que ofrecer una disculpa pública, en la cual no mencionó los nombres de los afectados ni su adscripción. Además, dijo que se disculpaba, pero también dijo que no reconocía los hechos, que lo que estaba haciendo era una mera estrategia de decirse culpable para poder regresar a gobernar. Los denunciantes pidieron entonces cancelar la suspensión condicional del proceso por considerar inválida esa disculpa pública. Para eso fue la audiencia de hoy. Sin embargo, esta audiencia fue aplazada y programada para el próximo jueves. Lo único que declaró la alcaldesa de Cuauhtémoc es que confía en la ley y en las instituciones. Gracias a todos. Buenas noches. No me dijo nada. Y llegamos al tema principal. Te recuerdo, este tipo de videos YouTube suele no monetizarlos, es decir, en muchas ocasiones estos videos no representan un ingreso para mí. Por tal motivo agradezco mucho a los miembros que hacen posible este tipo de contenido y que también me apoyan con mis estudios en periodismo político. Te invito a que apoyes este proyecto a través de una membresía. Te dejo el enlace en el comentario fijado, o además al lado del botón de suscribirte aparece el botón de únete. Ahí es en donde puedes tener más información sobre las formas de apoyar este canal. Y poco a poco se va construyendo el caso de Palenque clandestino en Sinapecuaro, Michoacán, en donde hombres armados entraron al lugar el pasado domingo 27 de marzo, abrieron fuego y asesinaron a 20 personas. Ayer te traje estos 2 videos a este canal, en donde te platiqué cómo ocurrió la agresión y cómo fue que se metieron los agresores sin ser vistos al Palenque. Te dejo los links de estos 2 videos en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta justo aquí en la esquina de la pantalla. Sobre el caso de la camioneta de Sabritas que fue empleada por los agresores para acercarse al Palenque sin ser vistos, y una camioneta con reporte de robo en el Estado de México que data del pasado 26 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ya inició una investigación por el robo de esta camioneta. Detalló que el chofer
El chofer reportó que viajaba a la altura de la presa Santa Bárbara, en Santo Tomás de los Plátanos, cuando se le cerró un vehículo. De este vehículo bajaron 2 hombres armados, sometieron al chofer de la camioneta, le cubrieron la cabeza y lo anduvieron dando vueltas alrededor de su vehículo por alrededor de 1 hora, hasta que finalmente lo liberaron, pero ya sin la camioneta. También se ha conocido por parte del contexto en el cual ocurrió esta agresión. Recordarás que este lunes 28 de marzo, el presidente de la República dijo en la conferencia matutina que la agresión fue producto de peleas entre bandas. Fue una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban y llegaron y ahí balacearon a los asistentes. Agradezco a Claudio el superchat y a Floricel, bienvenida como miembro y gracias por apoyar este proyecto. Finalmente, autoridades han compartido indicios de los grupos que pudieron estar involucrados. Se sabe de antemano que en la zona hay una pelea entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Correa. Los Correa se trata de un grupo aliado de la familia michoacana, que según las autoridades, William Edwin Rivera, así lo identifican, también con el apodo de El Barbas, traicionó a la familia y se sumó al grupo de Jalisco Nueva Generación. Los Correa entonces andan tras El Barbas. Algunos medios aseguran que en el palenque lograron su cometido, pero ninguna autoridad ha confirmado esta versión. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que el ataque en el palenque fue realizado por integrantes de los Correa, que viajaron desde Ciudad Hidalgo hasta precisamente a Sinapecuaro, Michoacán, y que allí en el palenque estaba el líder de un grupo delictivo de Jalisco. Ojo, el secretario no identifica ni al grupo delictivo por su nombre y tampoco identifica al líder de ese grupo delictivo. Según el secretario, el ataque fue cometido alrededor de las 9 de la noche, 9:30 de la noche, y la fiscalía encontró más de 100 casquillos percutidos en la zona. Te muestro lo que dijo el secretario. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Muchas gracias. Hubo una incursión de un grupo criminal a otra zona donde hay fuerza de otro grupo criminal en un palenque que, por cierto, no tenía los permisos. En el lugar de los hechos, al parecer había un líder de una organización, alguna asociación. Pues lo que se ha manejado mucho que en esa zona son la gente que es de Jalisco, ¿no? También se habla de los Correa en ese lugar. Bueno, ellos son los que controlan otra zona, son los que interaccionan ahí. Entonces ese es el detalle, el conflicto entre ellos. Así es.